¿Cómo están esta noche? Eso, amén, en victoria. Gloria a Dios. El tema que nos reúne esta noche, el tema que ha puesto el Señor en mi corazón para compartir con cada uno de ustedes, porque el Señor lo compartió conmigo. Creo que es un tema en el que hay mucha enseñanza. Lleva un título que no es muy agradable, pero la historia es bonita. El título dice La muerte de Lázaro. Y es una historia de esperanza en el día de la desesperanza. Yo no sé cuántos han pasado por el día de la desesperanza, donde todo se acaba, donde todo se agota, pero en Cristo hay esperanza. Entonces es una historia muy bonita que tiene muchas enseñanzas. Juan, el escritor del Evangelio, dedicó un capítulo entero a contar la muerte de Lázaro y lo hizo con muchos detalles. Porque nosotros podemos identificarnos en esta historia. Porque en nuestras vidas muchas veces llegamos al día de la desesperanza. Dice en el capítulo 1, Juan 11:1, que habla acerca de la muerte de Lázaro. Todo empezó con una enfermedad. Todo estaba bien en esa familia. Lázaro, su hermana María, su hermana Marta, todo iba bien. Pero un día llegó la enfermedad y golpeó la puerta de esa casa. Yo no sé si es la enfermedad, si es la persecución, si es la necesidad, si es un desempleo. Yo no sé cuál es la circunstancia adversa que muchas veces ha golpeado a la puerta de tu casa, o tal vez está golpeando en el día de hoy. No lo sé. Pero lo cierto es que llega un momento de adversidad en nuestra vida. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. La aflicción es un estado de ánimo motivado por la adversidad, por esas circunstancias que no esperábamos ver, no esperábamos que lleguen. Cuando el Señor Jesús dijo el sermón del monte, Él termina comparando a dos hombres, al sensato y al no sensato, el que construye su casa sobre la roca y el que construye su casa sobre la arena. Y dice que el que construye su casa sobre la roca es sensato y el que construye sobre la arena no lo es. Pero lo importante de esa enseñanza es que en ambos casos el Señor dice que sobre ellos vendrá la tormenta. Así que la tormenta ha de venir en nuestras vidas de un momento para otro, cuando menos lo esperábamos. Y en la casa de Lázaro llegó la enfermedad. Yo no sé si estás pensando cuál fue esa circunstancia adversa que ha traído aflicción a tu vida. Eso que no se esperaba, ¿no es cierto? Esa enfermedad de Lázaro en la lectura del capítulo 11 de Juan simboliza la adversidad que llega a nuestra casa. Somos afligidos por esto. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, ya lo dije, pero no se quedó así. Él dijo: más confiad, porque yo he vencido al mundo. Amén. En mí tendréis paz, dijo Él. ¿El mundo qué te da? Adversidad. Pero Cristo, paz. ¿Está de acuerdo conmigo? Gloria a Dios. Y como lo hizo Marta y María, ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando llega esa adversidad a nuestra casa? Buscamos ayuda en Dios, ¿verdad? Como hijos de Dios, conocedores de las promesas que Dios tiene para nosotros, conocedores de que Dios es fiel, de que Él cumple sus promesas y que Él ha dicho que no nos dejará, no nos desamparará. Él ha dicho que siempre estará con nosotros, que su mano está extendida, que Él nos ayuda. Él ha dicho que Él provee todas nuestras necesidades. Como conocedores de esa verdad y acreedores, herederos de esa verdad, lo que hacemos es buscar en Él el refugio. El salmista dijo: alzaré mis ojos a los cielos, a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. ¿Usted está de acuerdo con el salmista en esta verdad? ¿De dónde viene nuestro socorro? De Jehová. Y Marta y María sabían eso. Marta y María, cuando enfermó su hermano Lázaro, dice en el versículo 3 que ellas buscaron del Señor. Enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. ¿Cuántas veces hemos doblado rodillas para decirle al Señor lo que Él ya sabe? Porque así dice la palabra: por nada estéis afanosos, mas sean conocidas
todas vuestras peticiones en toda oración y ruego y con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones. Buscamos la paz de Dios, ¿verdad? Esa paz que el mundo no entiende, que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que solo Dios puede dar. En medio de la adversidad, corremos a los brazos del Señor como lo hizo Marta y María. Y la historia va bien hasta ahí. Es lo que hacemos. Es lo que siempre ocurre, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? La historia nos sigue contando en el versículo 6 que cuando oyó Jesús esas palabras, que estaba enfermo, se queda 2 días más en el lugar donde él estaba. Uno espera que cuando ora al Señor, el Señor tenga la urgencia que nosotros tenemos para socorrernos, sí o no. Eso es lo mínimo que esperamos, que Dios esté atento a nuestra súplica y que corra a socorrernos. Pero dice en esta historia maravillosa, que es una historia, y vuelvo y repito, es una historia de esperanza en el día de la desesperación, de la desesperanza. Dice que el Señor esperó 2 días. 1 minuto es agonía de espera. 1 hora es agonía de espera. 1 día es insoportable. 2 días no se diga más. Lázaro estaba muy enfermo. Sus hermanas sufrían mucho. Las hermanas, ¿en quién creían? ¿En Jesús? Exactamente. Si no, no lo mandaban a llamar. Las hermanas podían llamar a un médico, otro médico. Podían llamar al curandero, podían, no sé, llamar a quien ellas tengan la confianza de llamar. Pero igual que nosotros llamaron a Jesús, como lo hacemos nosotros. Ahora, esta historia es interesante, es linda, es profunda, tiene muchas enseñanzas. Porque Cristo actúa de una manera que no esperamos que Él actúe. De una manera un poco distinta. Cuando el ciego oyó que Jesús pasaba por ahí y clamó, Jesús inmediatamente lo sanó. Cuando Jesús vio a un leproso, enseguida lo abrazó y lo sanó. Pero ahora Jesús, tratándose de su amigo Lázaro, porque no era un desconocido, era su amigo Lázaro, ante el llamado de sus hermanas, un llamado de desesperación, decide deliberadamente esperar. Y ahí es donde nosotros comenzamos a cuestionarnos. Siendo hijos de Dios nos cuestionamos por qué el Señor está tardando. Y de ahí un dicho popular que el Señor tarda. El Señor no tarda, el Señor siempre llega a tiempo. Siempre llega a tiempo. En la palabra dice que los pensamientos de Dios son por encima de nuestros pensamientos. Sus caminos son más altos que nuestros caminos. ¿Cómo podemos entender los pensamientos de Dios? Pero sí podemos confiar. El Señor no espera que entendamos, que comprendamos su forma de actuar, pero espera que confiemos, que nuestra fe nunca decaiga, veamos lo que veamos. Amén. Amén. A veces el Señor permite que el tiempo transcurra en medio de nuestro problema. Yo no sé si alguna persona se ha visto en la situación de que no tiene para pagar el alquiler de su casa y está con aviso de que lo van a correr. Hoy es 5 de junio y podemos decir, faltan 25 días y el Señor me va a dar el dinero. Pero transcurren los días y las semanas y cuando llegas al 20 o al 25 de mes ya te empiezas a angustiar un poco más, ¿no es cierto? El tiempo transcurre y la respuesta no llega. Y de repente llega el día que hay que pagar y los recursos no han llegado y deliberadamente Dios ha esperado su ayuda. ¿Te identificas con esto? Una enfermedad que el médico dice, lo hemos puesto en cuidados intensivos a tu familiar y esperamos que en las siguientes 48 horas mejore. Y nos reunimos y oramos, Señor, ponemos en tus manos, Señor, esa enfermedad. Sabemos que tú lo puedes levantar en este mismo instante, pero deliberadamente el Señor permite que se agrave y que se agrave y que se agrave. Y el médico te dice, las 48 horas son muy importantes, determinantes en la sanidad de este paciente. Y pasa el tiempo y no mejora. ¿Has visto casos así? ¿Te has preguntado por qué Dios lo hace? Es difícil, no es fácil atravesar por eso. No es nada fácil. Y llegas a tu deadline, se cumple el tiempo. Y dices, ¿qué pasó, Señor?
Estuve orando, estuve pidiendo, tú has prometido, yo sé que tú eres un Dios que cumple, pero ¿qué pasó? Marta y María estaban en ese proceso, atravesando por los días, y su hermano murió, porque Jesús deliberadamente esperó 2 días para ir a buscarlo. Y este llegar al deadline es llegar al día de la desesperanza. Muchas veces nosotros ponemos nuestra confianza en Dios cuando todavía estamos lejos de la línea final, del día de la desesperación. Oh, yo sé que el Señor va a proveer. Todavía faltan muchos días para llegar a fin de mes y yo sé que el Señor va a proveer todo lo que necesito. Yo sé que lo va a hacer. Y oramos y confiamos y creemos. Pero yo pregunto, ¿qué pasa cuando llega el fin de mes y no ha llegado la provisión? Nada. Se complica la enfermedad de tu amigo y fallece, de tu familiar, de tu amigo querido. Y entonces, como Marta y María, seguramente decimos, ya para qué, Señor. Llegaste tarde. Ya no hay nada que hacer. Y esta historia de esta noche se desarrolla en ese día, en el día de la desesperación, cuando nosotros decimos, ya no hay nada que hacer, Señor. Estoy hablando cuando hemos pasado del deadline, un paso más adelante. Cuando decimos, no entiendo, Señor, te pedí, te clamé, te supliqué y no actuaste a mi favor. No lo hiciste, permitiste que llegue hasta acá y ahora no tengo ninguna esperanza. No sé si te identificas con eso. No sé si alguien está atravesando esa línea en esta noche. En su vida está pasando por un momento difícil, un momento que no escucha o no puede ver la respuesta de Dios en su vida. Quiero decirte, mi querido, que Dios sí te ha escuchado, que Dios tiene la respuesta en sus manos y que sus pensamientos para ti son mucho más altos que lo que tú crees. Podemos planificar como Marta y María de que venga Jesús y sane de una enfermedad, pero el Señor Jesús les dijo a sus discípulos, esa enfermedad no es muerte, esa enfermedad es para la gloria de Dios. En los planes de Jesús no estaba levantar un enfermo, sino un muerto. Algo mucho más grande, y algo mucho más grande tiene el Señor para ti. No desistas, confía. Es algo grande lo que el Señor va a hacer. Pero cuando llega y Marta sale a su recibimiento, ¿qué es lo que le dice? Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Qué declaración es esta? Es la declaración de una mujer que ha sufrido, que ha llorado, que perdió la esperanza, como tú y yo muchas veces. Decimos, Señor, si hubieras hecho esto, si hubieras hecho el otro, yo no estaría en esta situación. Yo no hubiera perdido mi casa, yo no hubiera perdido mi trabajo, no me hubiera divorciado de mi esposa, no hubiera perdido mi hijo en las drogas. ¿Cuántas veces te pedí que lo sanes, Señor? Que lo saques de esas amistades, pero ahí está caído. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora cómo lidio con esto? ¿Y ahora qué hago con esta situación? Y ella le dices, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y esas palabras hayan eco en su hermana María, porque cuando María sale le dice exactamente lo mismo. Señor, si tú hubieras estado aquí. ¿Qué había en el corazón de esas mujeres? Su hermano murió, Jesús nunca llegó. Y entre ellas decían, ¿por qué no vino el amigo? ¿Por qué no vino Jesús? ¿Por qué no lo salvó? ¿Por qué no lo rescató? ¿Por qué no lo levantó de esa enfermedad? Si tan solo Él hubiera venido. Le mandamos a llamar y no vino. No estaba lejos Jesús. La historia nos cuenta que Jesús estaba aproximadamente a 32 kilómetros de distancia. En un día podía llegar. En un día Él podía estar ahí. Pero la historia nos cuenta que deliberadamente Él esperó 2 días para llegar. Y eso ocasionó un dolor que muchas veces es incomprensible en nuestro corazón. Mi hermano, mi hermana, el Señor permite estas cosas para nuestra edificación, para su gloria, para que su nombre sea glorificado, para que nosotros no veamos cosas pequeñas de la mano de Dios, sino para que veamos la grandeza de Dios en nuestras vidas. Él permite esas cosas y nosotros no podemos permitir que nuestra fe decaiga. Hay que seguir confiando. Hay que seguir confiando en lo que Dios va a hacer. Bástate mi gracia, le dijo el Señor a Pablo, cuando Pablo le pidió que quitase la espina que tenía en su carne. Y el Señor le dijo, no se va a hacer como tú quieres. Esa espina va a permanecer clavada y todos los días te va a molestar. Porque en esa debilidad mi poder se perfeccionará.
que a veces cargamos con esa espina. Y el Señor nos dice, ¿sabes qué? Bástate mi gracia. ¿Cuántos creen que la gracia del Señor es suficiente? Es suficiente. Es suficiente. Versículo 34. ¿Dónde le pusisteis a Lázaro? Qué pregunta interesante que hace el Señor Jesús. Es una pregunta que revela la fe de sus hermanas. Estaba muerto Lázaro, ¿verdad? De 4 días ya. Pero Jesús cuando pregunta ¿dónde le pusisteis? Era para saber dónde estaba la fe de las hermanas. Ellas podían decir, está en su cama esperándote. Pero ya le habían puesto en el sepulcro. Y el Señor te dice hoy, no pongas esa situación en el sepulcro. No pongas una piedra sobre esa situación. No selles ese sepulcro porque aún el Señor va a actuar. No todo está perdido. El sepulcro es un símbolo de que todo estaba perdido, de que no había más esperanza en aquella situación. Y el Señor se pone frente al sepulcro y dice, quiten la piedra, quiten esa piedra, porque el Señor tiene esperanza aún. Quiten esa piedra. Y Marta, dice, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y este es un detalle muy, muy interesante. En versículos antes dice que cuando Jesús llegó a la aldea de Lázaro, supo que ya había fallecido hace 4 días. Ese es un detalle muy importante porque en la creencia judaica, cuando una persona moría, el espíritu permanecía cerca por 3 días, pero al 4.º día ya no podía volver al cuerpo. Esa era la creencia. Y el Señor deliberadamente esperó para llegar al 4.º día. Por eso digo, esta es una historia de esperanza en el día de la desesperanza. En ese momento en donde no tienes ninguna posibilidad, no tienes no puedes decir, se salvó por el médico, se salvó por el tratamiento, no murió porque fue oportuno la medicina que le dieron, la cirugía fue excelente, el médico fue el mejor. Lázaro estaba en su 4.º día, cuando ya no había ninguna esperanza de que vuelva a vivir. Ese día en que huele mal. Y Marta le dice, Señor, no quites la piedra, ya no quites, déjalo, ¿para qué? ¿Cuántas veces estamos en esa situación? ¿Para qué? Ya no más. Ya me conformé. Esta situación no va a cambiar. Ya llegaste tarde, Señor. Yo aún puedo creer que vas a hacer algo, pero con esta situación ya está todo perdido. No quites la piedra, huele mal. Pero el Señor dice, no, quiten la piedra. Y el Señor le dice y le responde a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Amén. Si crees verás la gloria de Dios. Qué palabras tan formidables. Porque están hablando de la fe de una mujer que por el dolor la había perdido la fe. Antes de que pase esto, cuando Jesús recién llega a la aldea y habla con Marta, que es la primera que sale a recibirle, y Marta le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y le hace una declaración no de fe, sino de su conocimiento. Y le dice, mas yo sé que todo lo que le pidas al Padre, Él lo hará. Ella no dijo, yo creo que todo lo que tú pidas al Padre, Él lo hará. No. Es como cuando nosotros hemos perdido la esperanza. Cuando la enfermedad es tan grave, cuando ya está desahuciado y viene tu hermano y te dice, ten fe, el Señor la puede rescatar. Y le dice, sí, yo sé que el Señor puede. Pero qué distinto es decir, yo sé que el Señor puede, a decir, yo creo que Él lo va a hacer. Marta estaba en ese proceso de una fe muriendo, una fe agonizando. Yo sé, le dijo, yo sé que así es, Señor, que todo lo que tú le pidas al Padre, Él lo hará por ti. Y luego le vuelve a decir, mas también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Él te lo dará. Y el Señor le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le vuelve a decir otra vez, yo sé que resucitará el día de los muertos, pero ese día no es hoy. Le está diciendo en otras palabras, yo sé que tú lo vas a levantar, pero hoy ya está perdido. Hoy ya no hay nada que hacer. Yo sé. Y entonces el Señor Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida.
El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? 3 veces le dice, el que cree en mí, no el que sabe de mí, no el que me conoce, el que cree en mí. Porque una cosa es saber de Jesús, conocer su palabra, pero otra cosa es creer su palabra. Es necesario creer en Él. Y otra vez le dice, todo aquel que vive y cree en mí, no morirá para siempre. Y termina preguntándole a Marta, ¿crees en mí? A vista de que tantas declaraciones Marta le hizo de que yo sé, el Señor le termina diciendo, ¿pero crees? No quiero saber lo que tú sabes. Quiero que me declares lo que tú crees. Necesito que declares tu fe para que mi mano se mueva a tu favor. Pero Señor, la situación es desesperante. No importa, ¿crees? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Amén, amén, amén. ¿Crees esto? Entonces ella le dice, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por fin desata su fe. Y entonces cuando desata su fe, llaman a su hermana y van al sepulcro para ver el milagro de Dios. Pero una vez que están ahí, el Señor le dice que quiten la piedra. Marta otra vez falla en su fe y le dice, ya es de 4 días, Señor, otra vez te estoy diciendo, Señor, ya no hay nada que hacer en esta solución, en esta situación. Estamos en el día de la desesperanza. La fe se acabó, la fe se agotó. Un día antes podía creer que lo ibas a levantar. Tan solo si llegabas ayer todavía hubiera creído que lo levantabas porque estábamos en el 3er día. ¿En qué día estás, mi hermano? ¿En qué día de tu situación estás hoy? ¿Ya pasaste el deadline? ¿Ya estás en el 4.º día? ¿O aún estás en el día 2 esperando que el Señor llegue? Pero Marta le dice, no, ¿ya para qué? Ya huele mal, ya huele mal. Y el Señor le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y quitaron la piedra y conocemos la historia. Y el Señor se acerca al sepulcro y da una orden, una palabra, una sola palabra. Lázaro, levántate. Y es donde la historia triste se vuelve en una historia feliz, en una historia de milagro, en una historia de gloria de Dios. Porque el Señor desde el principio había dicho, esta no es una historia, esta no es una enfermedad de muerte. Yo no voy a ir a levantar un enfermo, yo voy a ir a levantar un muerto. Y vamos a tener que esperar que el enfermo muera para tener un final feliz. Y va a haber momentos de aflicción, sí, pero la alegría va a ser mucho, mucho más grande. El mensaje de esta noche, mi hermano, es no te rindas en el día de la desesperanza, porque aún el Señor actuará a tu favor y hará cosas mucho más grandes. Hay veces que el Señor responde de inmediato. Y esa es la respuesta que nosotros anhelamos siempre, ¿no es cierto? Hay veces que el Señor, antes de que nosotros acudamos a Él, ya está dando la solución. Hay veces que espera que acudamos a Él e inmediatamente nos da la solución. Pero hay veces en que nos deja llegar al 4.º día, al día de la desesperanza. Al día en que piensas que todo está perdido, que todo se ha terminado. Yo quiero contarles un testimonio de mi familia. Un testimonio de momentos de mucha aflicción que nos traen recuerdos muy duros y feos. Y que empezó en el 2011 con el fallecimiento de mi madre. Cuando mi madre falleció, yo les he contado que oré mucho, 4 meses que ella estuvo enferma, oré intensamente para que el Señor la levante de ese lecho. Pero el Señor tuvo a bien a llevársela y la guardó en su gloria. Y de eso me confirmó y le doy gracias a Él. Pero en ese momento yo no entendía por qué permitió que mi madre muriera y no la rescató, porque yo sé que el Señor podía sacar el cáncer de su cerebro y salvarla, podía hacerlo, pero decidió no hacerlo. A pesar de que se hizo tratamientos y todo eso, no valía de más. La voluntad de Dios era llevársela, guardarla, y la guardó. Pero el dolor estaba aquí, el dolor de la familia estaba aquí y no entendíamos por qué. Pero pasó el tiempo, pasaron unos 2 años y pudimos entender por qué. Mi hermano mayor, que era la niña de los ojos de mi mami, era el hombre que triunfaba en los negocios,
que le iba bien en todo lo que emprendía, que salía para adelante. Mi mamá me decía, tu hermano es echado para adelante. Y yo me sentía medio cucaracha al lado de él. Tu hermano es echado para adelante, le va muy bien en los negocios. Había entrado en un proceso en que su negocio estaba yendo de picada. Estando en lo más alto estaba yendo de picada. Y no nos decía nada. Cuando mi mami murió, él ya estaba con problemas y nunca nos dijo nada. Pero años más tarde, después de lucha, 2 o 3 años más tarde, tuvo que confesarme que su negocio se estaba yendo al pique. Y pude verlo recorrer desde el día de la muerte hasta el cuarto día. En ese lapso en que estuvo Lázaro en el sepulcro, pude verlo a mi hermano recorrer por esos días. En los días en los que aún tienes esperanza para salvar tu negocio. Y me decía, nos ha salido un contrato. Vamos a fabricar, él tenía una empresa de construcción y decía, vamos a construir unas casas en el Valle de los Chillos y esto va a levantar el negocio. Ya firmamos el contrato. Hizo unas lindas casas modelo, hizo toda una feria, fueron muchas familias. En un solo día firmó 10 promesas de compra-venta. Y lo veía alegrarse y decía, esa es la esperanza, con esto salimos a flote, con esto ya nos volvemos a poner en números, por lo menos en cero para volver a empezar, salimos de los números rojos. Pero las cosas se complicaban y no entendíamos por qué. Al tiempo salió amenaza del volcán Cotopaxi, ¿se acuerdan que quería erupcionar por el 2015, por ahí? Y como las casas eran en el Valle de los Chillos, las 10 promesas de compra-venta les rescindieron y se las devolvieron. Les tocó devolver el dinero, se fueron las esperanzas. Y tuvo 2 o 3 proyectos en los cuales él puso la esperanza para salir adelante. Y lo veía levantarse y luego lo veía caerse. Pero llegó el cuarto día y orábamos con él. Orábamos mucho para que el Señor levante ese negocio y no se levantó. Yo lo vi a mi hermano en el cuarto día cuando llegó al día de la desesperanza. Vivíamos puerta a puerta. Él tuvo que dejar el departamento donde vivía y vino a vivir a la casa, a otro departamento, puerta a puerta. Y de noche, cuando yo estaba orando en la sala, a través de las ventanas lo veía que salía y se sentaba en las gradas de noche a llorar. Y salía y lo abrazaba y lo único que podía hacer era llorar y llorar. Y veía la desesperanza, sentía la desesperanza en él. Y el Señor puso en mi corazón comenzar en esa misma época esta oración. Y yo le decía, Señor, yo quiero el milagro de Lázaro en la vida de mi hermano. Y oraba por ese milagro de Lázaro, porque yo lo veía muerto. Lo veía en el sepulcro, lo veía atado con sus vendajes que no podía caminar. Perdió toda la esperanza, llegó al cuarto día y no tenía ninguna esperanza. Solo podía llorar y me decía, mis hijos, ¿qué voy a hacer con mis hijos? Un par de hijos pequeños. Pero el Señor fue bueno. El Señor le dio una nueva oportunidad a él. Lo llevó, tuvo que pagar un precio muy alto, tuvo que separarse de sus hijos e irse a buscar un futuro en otro país. Y allá el Señor lo está levantando. Y lo ha levantado grandemente. Y yo pude ver cómo el Señor lo levantó y lo sacó del sepulcro igual que a Lázaro. Cuando todo estaba perdido, el Señor le dio una nueva oportunidad. Ahora converso con Él. Y cuando recordamos esos horribles tiempos, porque fueron un par de 3 o 4 años de sufrimiento y de lucha por salir adelante que no lo logró. Y no entendíamos por qué no. Pero cada vez que conversamos por Él, Él da gloria a Dios. Y dice, es por la misericordia de Dios que me ha dado una nueva oportunidad. Cambió mucho en su carácter. Es otra persona ahora Él. Y yo puedo ver cómo el Señor ha obrado en Él. El milagro es mucho mayor a que si el Señor le hubiera levantado la empresa estando acá. Es mucho mayor. A veces, hermanos, el Señor permite que lleguemos al cuarto día para moldear nuestro corazón, para cambiar nuestro carácter. A veces hay cosas que Él necesita pulir en nosotros y permite que lleguemos al cuarto día, al día de la desesperanza, para pulirnos por amor. ¿Qué le puedes decir a una madre cuando te escribe, como lo hizo una amiga mía el año pasado que me escribió y me dijo, amigo, quiero hablar contigo? Tengo muchas preguntas para Dios porque no sé por qué permitió que mi hijo muera, mi hijo de 22 años, en un accidente de moto.
¿Y qué le dices a una madre así? ¿Qué le puedes decir? ¿Qué dolor más grande hay que una madre perdiendo a su hijo? ¿Qué le puedes decir? ¿Qué palabras de consuelo pueden salir de tu boca? ¿Qué intento fallido puedes hacer para consolar a una persona así? Yo no sabía qué decirle, la verdad. No sabía qué decirle. Nunca me llamó para hacerme esas preguntas. La vi después de unos meses cuando vino acá y me dijo muchas de esas preguntas del Señor mismo ya me ha respondido. Pero sé que es por amor. Sé que Dios la ama a mi amiga. Una mujer creyente, una mujer que oraba por sus hijos, que sigue orando por su hija, pero tuvo que perder a su hijo. Lo único que le puede decir es: amiga, es porque Dios te ama. No te puedo decir cuál es el propósito de Dios porque los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros. ¿Cómo te puedo explicar por qué el Señor o para qué el Señor está haciendo esto? Solo te puedo decir: confía, porque no todo está perdido. Confía. Confía. Algo el Señor va a hacer. Hay muchísimos testimonios. Rick Warren, por ejemplo, su hijo murió, perdió a su hijo, un dolor tan grande, pero eso lo ha servido a él, lo ha impulsado para llegar a muchas y muchas personas, miles y millones de personas, para que conozcan a Cristo. Almas salvadas para el Señor. Los caminos del Señor son misteriosos, mis hermanos. Yo no sé qué situación puedas estar atravesando y por qué el Señor deliberadamente tarda para responderte. Tarda según nuestra urgencia, pero los tiempos de Él son perfectos. No podemos entenderlos, pero lo que te quiero decir en esta noche y el mensaje de esta noche es: sigue confiando en Dios. No te conformes, no todo está perdido, a pesar de que pienses que ya no hay salida o solución. No te conformes, no pongas en el sepulcro esa situación en tu vida. No pongas la piedra encima de esa situación. El Señor aún ha de llegar y va a levantar algo muy grande. El milagro será mayor y la gloria será para nuestro Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Y así será, porque mi Dios es fiel, porque mi Dios cumple. Él dijo y lo hará. Y lo hará. Y lo hará en su tiempo y será para su gloria. Como Lázaro fue levantado y fueron quitadas, el Señor mandó: desátenlo y déjenlo andar, déjenlo libre. Usted entenderá que la situación de mi hermano, aun cuando se fue, era complicada porque tenía muchos juicios encima, de muchas personas que lo enjuiciaron. Yo puedo dar fe que él se fue con una mano adelante y otra atrás, como se dice coloquialmente, sin nada. Ahí no hubo estafa, ahí hubo una quiebra de un negocio por situaciones externas a su voluntad. Pero tenía muchos juicios y esos juicios aún lo ataban. Pero todos ellos han sido terminados, culminados, desestimados, solucionados, porque el Señor lo pone todo en sus manos. Y ahora Él es libre. Yo estuve el mes pasado en Estados Unidos invitado por Él, porque está viviendo allá. Y Él me dijo: hermano, quiero que vengas acá porque este es un día crucial. Tengo que presentarme para ver si me dan la residencia definitiva. Y tengo miedo, me dijo. Tengo mucho miedo de que me saquen, porque no sé qué voy a hacer. Y fui, lo visité y oramos mucho, pedimos perdón mucho a Dios por todos los errores, por todas las circunstancias que había pasado. Y oramos de esta manera, le dijimos: Señor, no pedimos tu justicia, pedimos tu gracia. Pedimos tu gracia. Y así fue. Entró a esa reunión y en menos de una hora salió con su residencia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Desátenlo y déjenlo libre. Así culmina la historia de Lázaro cuando sale del sepulcro. Porque qué triste hubiera sido que Lázaro salga vendado y toda su vida hubiera estado ahí. ¿Sí o no? Mi hermano, cuando el Señor te saca de esa situación, te libera por completo. Por completo. No deja una sola atadura, no deja un solo vendaje, no deja ningún cabo que te ate en esa vida. Te libera por completo. Por completo. Solo confía. Ten fe porque el Señor lo está haciendo. El Señor lo está haciendo. Chama, Él lo está haciendo. Él lo está haciendo. Gloria a Dios. Así que el mensaje esta noche es este: sigue confiando. Sigue confiando.
Yo no sé por qué el Señor me trajo con esta historia linda. A mí me gusta la historia de Lázaro. A pesar de que es una historia que al principio hay mucho sufrimiento, hay mucho dolor, pero el final es maravilloso, el final es para la gloria de Dios. Y esa es la historia de nuestra vida. En el mundo tendréis aflicción, pero el Señor siguió y continuó con un final feliz. Y dijo, mas confiad, porque yo ya vencí al mundo. Y mi victoria es tu victoria. Si yo vencí al mundo, tú vences al mundo porque vas conmigo. No estamos solos. Estamos sujetos de sus manos. Yo no sé si alguien necesitaba escuchar como yo necesitaba escuchar. Amén, gloria a Dios. Esta historia es para ti. Esa historia es para ti entonces. Y es para mí. Para ti también, mi hermano. Amén, gloria a Dios. Porque en la vida atravesamos situaciones difíciles. Y qué bueno que es podernos reunir y aprender de lo que el Señor está haciendo. Qué bueno que podamos ver un poco más allá. A veces, cuando estamos metidos en el pozo de la desesperación, como dijo el salmista, no podemos ver lo que el Señor va a hacer. Y necesitamos que alguien venga y nos diga, ten confianza, ten confianza. Y esta noche el Señor me ha mandado a mí para desatarte, mi hermano. Cualquiera que sea la atadura que no te deja estar en libertad, que no te permite dormir, que no te permite tener tranquilidad, que no te permita disfrutar del día que el Señor ha hecho. Cada día el Señor hace un día maravilloso con muchas bendiciones, pero como estamos atados no podemos disfrutarlo. El Señor me dijo ahora, ve y desata a mis hijos, desátalos. Él sí, desata. Todo va a estar bien, todo va a estar bien. El Señor no se demora, todo es para la gloria de Dios. Y cuanto más urgente es nuestra necesidad de que el Señor nos responda, es porque el Señor más grande va a ser el milagro, más grande. Vamos a ser testigos de un milagro poderoso para la gloria de nuestro Dios. Aleluya. Y todos nosotros, yo sé que cada uno de nosotros tiene un testimonio que hemos vivido, cómo el Señor ha sido fiel, ha respondido y nos ha salvado. A veces literalmente nos ha salvado la vida, otras veces simbólicamente nos ha salvado la vida, nos ha salvado de situaciones. Ha restaurado matrimonios, ha rescatado hijos perdidos, ha rescatado negocios, ha dado una nueva oportunidad mucho mejor, porque el Señor es fiel. Y no nos ha traído a este mundo para sufrir, sino para disfrutar de todo lo que hace. Querido hermano, para disfrutar las bendiciones de Dios, tenemos que confiar en Él. Pase lo que pase, sea lo que sea. Amén.